Pues vamos a proceder con la última mesa de este coloquio y debo comenzar por darles una mala noticia. Me acaban de comunicar hace poco tiempo que el licenciado Porfirio Muñoz Ledo no va a poder estar presente esta tarde por mucho esfuerzo que hizo en las últimas horas para venir para acá. Resulta que él es vicepresidente, como quizá muchos de ustedes sepan, de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y están ellos a 3 escasos días de terminar su labor. Entonces le fue absolutamente imposible escaparse, además hasta el sur de la Ciudad de México, y por eso se excusa de no poder estar con nosotros. De manera que vamos a proceder con el tema de esta mesa, que es quizá el más importante de todos los temas que hemos estado discutiendo en este coloquio. Porque lo que nos ocupa en esta mesa es la cuestión central del coloquio. Se dan las condiciones en el México actual, existen las condiciones para convocar a un Congreso Constituyente que elabore un nuevo documento constitutivo del país. Como lo hemos venido haciendo, yo quisiera dar la palabra por orden alfabético al doctor Enrique Krause y al doctor Francisco José Paoli enseguida. Y también, como ha sido nuestro hábito en estos días, me voy a limitar a dar unas cuantas pinceladas, a mencionar unos cuantos rasgos de los inmensos currícula de nuestros invitados. El doctor Krause cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha sido profesor de Recursos y Necesidades de México en la Facultad de Ingeniería, consejero universitario también en la misma facultad, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, profesor visitante en el St. Anthony's College de Oxford y visiting scholar del Wilson Center en Washington. Diré solamente, agregaré que dirige actualmente la revista Letras Libres y es miembro del Colegio Nacional. Doctor Krause. Bueno, ante todo, muchas gracias a Héctor Vasconcelos por esta invitación. Siempre para mí es un gusto volver a la UNAM, que es mi alma mater desde los años 60, a los que corresponden estos datos al que me hizo favor de mencionar Héctor, porque las décadas siguientes naturalmente dediqué mi vida a escribir libros y a editar las revistas culturales. Sobre el tema que nos convoca, quiero evocar ante ustedes, y seguro los voy a sorprender con esto, 4 artículos que escribió sobre este mismo tema mi maestro Daniel Cosío Villegas a mediados de 1969. Eran años, meses dramáticos para México, tan dramáticos, diría yo, como los que estamos viviendo, en otro sentido. Acababa de ocurrir el movimiento 68, Tlatelolco. Cosío Villegas había tenido una actitud crítica en sus artículos de Excelsior muy valiente, criticando al gobierno de Díaz Ordaz y anunciando que después de la tragedia de Tlatelolco el gobierno no se iba a, esa herida no iba a cerrar en 100 años. Bueno, ya llevamos casi 50 y por supuesto no ha cerrado. Estoy seguro absolutamente que cumplirán 100 años quienes todavía estén aquí en la tierra y van a poder confirmar que no se cerrará
ese crimen bochornoso de nuestra historia y que a mí como consejero universitario, como estudiante de ingeniería me tocó vivir. Pues bien, unos meses después de que Daniel Cosío Villegas, de empezar a escribir en Excelsior, y unos meses después del 68, se preguntaba si México necesitaba una nueva constitución. Pero era un momento muy interesante para preguntárselo. Se trataba de incitar al siguiente presidente, todavía entonces no se sabía quién iba a ser el tapado, 69, en pleno gobierno de Díaz Ordaz, en sus artículos sabatinos de Excelsior, y era un llamado a, en efecto, convocar a un nuevo Congreso Constituyente. ¿Cuáles fueron sus argumentos? En primer artículo decía, bueno, ya tiene más de 50 años la Constitución, es una Constitución ante todo apresurada, es decir, fue escrita al calor de una revolución, decía Cosío Villegas. Y como fue escrita al calor de una revolución, no tenía la serenidad y el tiempo para poderse concebir con equilibrio. En segundo lugar, era una constitución quimérica, en cuanto a que proponía muchas ideas que, aunque muy encomiables como ideales, como valores, eran probablemente irrealizables, más como postulados morales que como preceptos legales. Luego era decía, una constitución emotiva, más que hija del entendimiento. Naturalmente, 1917, febrero, todavía con el movimiento revolucionario vivo y actuante. Luego, una constitución equívoca, incluso contradictoria, porque el proyecto constitucional de Carranza era una enmienda a la Constitución del 57, pero manteniendo básicamente intacta la Constitución liberal de 1857. En cambio, el proyecto del sector radical que seguía a Álvaro Obregón era un proyecto en donde estaba, lo conocemos, Pastor Rué, Heriberto Jara, el artículo 123, el artículo 27 constitucional, la asesoría de Andrés Molina Enríquez, tan importante en la Constitución del 17. En los artículos 27 y 123 estaban absolutamente fuera del panorama de Carranza, un liberal típico del siglo XIX. Los artículos sociales de la Constitución del 17 no compaginan bien con el proyecto liberal de Carranza. Entonces estamos hablando de una Constitución, digamos, mezclada o equívoca incluso. Luego, una Constitución que no pudo inspirarse debidamente en constituciones muy sólidas, muy antiguas, como la francesa o la de Estados Unidos misma. Luego decía don Daniel, indudablemente el lenguaje de muchos de los artículos es pedestre y aún insufrible. No les voy a leer los ejemplos que ponía, aunque debía haberlos traído, pero sí son muy divertidos, porque la verdad es que dice uno que qué modo de redactar la Constitución. Espero que nuestros insignes constituyentes, entre los cuales está mi querido Porfirio Muñoz Ledo, tengan, digamos, cuidado de la gramática. Y finalmente decía Cosío Villegas, es una Constitución en buena medida inactual, porque han pasado 52 años. Por lo tanto, lo que proponía, adviertan ustedes, estamos en 1969, es todo un proyecto para que se instalara el 2 de enero de 1972 un Congreso Constituyente y que después de un año de deliberaciones promulgara la nueva Carta Magna en febrero de 73. ¿Cuál era el método que proponía? Interesante. Primero, un consejo de juristas, sociólogos, historiadores, economistas, muy chistoso, decía, tiene que haber historiadores porque si no,
¿Cómo entro yo?, decía. Abogados. Y luego ese proyecto someterlo a una consulta de todos los estamentos y gremios, sindicatos, obreros, campesinos, empresarios, etcétera. No mencionaba la iglesia, pero en fin, supongo que también había que darle su paseada por allí. Y luego también una consulta por edades, gente joven de las distintas generaciones. Por supuesto, mencionaba Cosío Villegas que con paridad de sexos, ¿no?, mujeres y hombres. Ambos textos tenían que someterse, el de los especialistas y el de los y la consulta y los comentarios de los estamentos y de los jóvenes y no tan jóvenes y viejos, todo eso a los constituyentes, que deberían naturalmente ser electos. El equipo humano que proponía Cosío Villegas, además de esto, era un gramático. Él proponía a Antonio Latorre, el gran gramático, Antonio Latorre, que vigilara la elegancia, la claridad y además cuidara de que no tuviera vaguedades, porque el texto constitucional está lleno de vaguedades. Luego proponía la contratación de un filósofo, de un lógico, que viera las contradicciones, los gazapos, las inactualidades, las inconsistencias. Yo no sé si el artículo 2 de la Constitución sigue diciendo que México es un país libre para cualquiera que sea esclavo. No sé si eso sigue diciéndolo, ya no, pero entonces sí, y entonces cuando menos esa actualidad sí se hizo. Creo que hay que volverlo a instaurar pensando en el comportamiento del señor Trump con respecto a ciertos grupos en Estados Unidos a los que él quiere en su tiranía esclavizar. En fin, estaba en serio Cosío Villegas diciendo lo que México necesita para la nueva etapa después del shock traumático del 68 es una nueva constitución. Ahora, para hablar del fondo de esa constitución, puesto que hemos tocado únicamente aspectos formales, decía lo siguiente: recuerden que estábamos en el año de los 70s, 60, 70, y dice Cosío Villegas: el marxismo era una filosofía política ajena al pensamiento mexicano de entonces, del 17, a pesar de sus buenos 70 años de edad. Ni siquiera habían llegado las variantes del socialismo europeo, digamos el inglés. La incapacidad de los floresmagonistas para apoderarse de la rebelión maderista anuló las ganancias logradas antes por ellos a favor del anarquismo. Por añadidura, el liberalismo del que vivimos durante todo el siglo XIX no había llegado al descrédito en que cayó después. Por último, debe considerarse que, al parecer, ninguno de los constituyentes queretanos padecía esa enfermedad llamada inquietud mental. ¿Qué habrá querido decir? Esto hace prever que en 1972 no podrá prescindirse de la colaboración de los más acreditados constitucionalistas de hoy: Mao, Che Guevara, Castro y Ho Chi Minh. Aparte de ser esto inevitable, parece que uno de los mayores beneficios que puede traer el Congreso Constituyente de 1972 es averiguar de una vez por todas si los secuaces de tan eminentes juristas tienen realmente algo que decirle a su país. A mí me gusta esta referencia de Cosío Villegas, que siempre se consideró hasta el fin de su vida un liberal, diciendo que vengan los exponentes de todas las corrientes radicales, se sienten en el Congreso Constituyente y nos digan qué país quieren. Así que estaba actuando como un liberal estrictamente, diciendo que se incorporen, porque eran entonces fuertísimas todas las distintas corrientes de la izquierda, incluso pienso yo ideológicamente más fuertes que ahora, pero muy fuertes, y esta es una primera idea. Pero aquí viene ya
finalmente las dos ideas centrales de Cosío Villegas. Dice, lo que verdaderamente importa corregir en México son dos hechos. El primero es la capacidad del mexicano de violar la ley. La capacidad violatoria de la ley que tiene el mexicano es sencillamente aterradora. Tanto que en un arranque varonil podría concluirse que es del todo inútil intentar ponerle un valladar jurídico, cualquier valladar jurídico, porque se lo salvará siempre livianamente. Entonces decía, el primer punto que debe de, además de invitar ampliamente a la izquierda a que se incorpore al Congreso y opine, es qué va a lograr esta Constitución para que el mexicano no solamente tenga una nueva Constitución, sino que la cumpla. Y el segundo factor importantísimo es este. La mayor prioridad que Cosío Villegas veía para ese Congreso Constituyente en 1972 era limitar el poder arbitrario absoluto, total del presidente. Estaba hablando y escribiendo en tiempos de Díaz Ordaz. Estaba hablando y entonces a eso hay que atribuir el párrafo que les voy a leer. En cuanto al segundo gran problema, el de la concentración de poder en manos de una sola persona, debe reconocerse que México, constituido en república, es en realidad una monarquía absoluta sexenal. Y ni siquiera esto, ya que el presidente es seleccionado de un círculo tan reducido y tan allegado al mandatario saliente, que puede hablarse de una relación de parentesco. Entonces, con más rigor, cabría hablar de México como una monarquía absoluta, hereditaria en línea transversal. Esta frase se volvió célebre. Monarquía absoluta, hereditaria en línea transversal. ¿Cómo entonces limitar real y positivamente el poder del presidente? Porque tratándose del poder, jamás debiera olvidarse la verdad como un templo de Lord Acton. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien, hasta aquí Cosío Villegas. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que tenía toda la razón Daniel Cosío Villegas y que hubiera sido maravilloso que la clase política mexicana, es decir, el PRI de aquella época, escuchara a ese hombre preclaro, hubiese escuchado a ese hombre preclaro y que 1972 hubiese sido el año en donde México, en vez de estar en el vértigo de la época de Luis Echeverría y todas las políticas que instauró y los problemas con el que pretendió Echeverría sanar su propia responsabilidad en el año de 68, hubiera sido mejor que los mexicanos nos pusiéramos de acuerdo entonces qué clase de país íbamos a querer. Y por no hacerlo, pues entonces fluctuamos como veletas entre la época de Echeverría y López Portillo y luego de la Madrid y Salinas y luego lo que ha venido después hasta llegar al desastre actual. Entonces, nos habríamos ahorrado un tiempo y una enseñanza que no nos ahorramos. No ocurrió, no se le hizo caso. También era una gran idea invitar a las corrientes de izquierda que en vez de ir, recordemos el año, desatarse la guerra sucia, la guerrilla y tantas muertes que ocurrieron en los años 70, podrían haber sido convocadas a un congreso en el que dijeran, bueno, queremos que México sea un país socialista o queremos que sea un país comunista o lo que sea. No ocurrió. Ocurrió lo que estos 50 años. Mi opinión es que es tarde para convocar
y que es innecesario convocar a una constitución nueva. Es tal el cúmulo de problemas que tenemos encima que materialmente sería rarísimo que, teniendo a un enemigo de la dimensión de Donald Trump, un cambio de tal tamaño histórico frente a nosotros. Las elecciones del 2018 que tienen que ser, van a ser muy competidas, muy importantes, y de la cual tiene que salir un México fortalecido, distinto, pero maduro y solidario y en alguna medida unido. Yo creo que son hechos más que leyes lo que necesitamos. Por lo demás, el segundo objetivo de Cosío Villegas está logrado y no debemos perderlo. El poder presidencial, el poder presidencial para hacer barbaridades, ese sigue. Sin embargo, el poder presidencial actual no es el de Díaz Ordaz, ni el de Echeverría, ni el de López Portillo, ni el de Carlos Salinas. Existe una prensa, existen unos medios, existen los medios electrónicos, existe un Congreso, existe la Suprema Corte, existen instituciones. Esta misma conferencia podía haberse dado en los años 70, pero públicamente no. México no es el que era en la época de Díaz Ordaz, Echeverría y Salinas, no lo es. El poder del presidente está acotado, debe de seguir acotado, gane quien gane en el año 2018. Ese objetivo de Cosío Villegas está ya logrado. El segundo objetivo, el de que el mexicano obedezca la ley, yo lo atribuyo a un tema que nos llevaría toda la noche. Tiene que ver hasta con la tradición centenaria de las leyes de Indias. Está muy metido en la cultura política y jurídica del mexicano. En México me enseñaba mi maestro Richard Morse, desde las leyes de Indias, lo que importa es la ley natural, no la ley escrita. Las leyes de Indias eran compendios de buenas intenciones, pero no se cumplían. Y no importaba que no se cumplieran, porque lo importante era tenerlas como un paradigma de lo que a lo que el país debía de tender. En cambio, en países como Estados Unidos, ahora estamos viendo el escándalo que arman porque los mexicanos están ahí indocumentados infringiendo la ley. Bueno, infringen la ley, pero están trabajando y sería injusto y antinatural y antihumano expulsarlos. Digamos que la idea de ley que tienen los señores de Arizona no es lo mismo que el concepto de ley que tenemos en México. Estamos aprendiendo porque estamos en contra de la corrupción y porque queremos que se cumplan, pero no creo que redactando una nueva constitución podamos, por el hecho mismo de tenerla, provocar su cumplimiento. No olvidemos que el país que tiene en su haber histórico más constituciones de América Latina es, sorpréndanse ustedes, Haití. El país probablemente más anárquico, más caótico, es el que tiene más constituciones. Como si crear una constitución ideal fuera la respuesta a la realidad. En suma, creo que es una lástima que no se le haya hecho caso al gran profeta que era Daniel Cosío Villegas. Creo que parte de lo que él sugirió se ha hecho, se ha acotado el poder del presidente y ese acotamiento debe de seguir. Debemos de luchar denodadamente, este gobierno y el que sigue y el que siga, por tener cero tolerancia con los políticos corruptos y con los corruptos de cualquier índole, que tengan todos el destino del señor Medina en Topo Chico o Topo Grande o donde se les quiera mandar. En cuanto a cambios a la Constitución, se pueden hacer y quizás sea necesario hacerlos en artículos concretos, pero me parece que en el reloj de la historia estamos tarde para invertir tiempo en una nueva Constitución cuando tenemos tantos problemas
que implican no solo nuestra vida, sino francamente nuestra supervivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora yo quisiera pasar el micrófono a Francisco José Paoli. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Sociología en la Universidad de Nueva York y doctorado en Sociología también en la Universidad Iberoamericana. Ha tenido múltiples cargos políticos, tales como coordinador del Partido Acción Nacional para la Reforma Política del Distrito Federal, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, consejero nacional del mismo partido, subsecretario de Gobernación y ha sido 3 veces legislador por ese mismo partido. Pero él renunció a su militancia en el PAN en 2009. Durante su participación en la 57 legislatura fue presidente de la Cámara de Diputados. En el ámbito académico ha sido director del Departamento de Sociología y Política de la Universidad Iberoamericana, abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana también. Desde 2005 es colaborador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. Doctor Paoli. Muchas gracias, Héctor, por esta generosa presentación. Es un gran gusto participar con Enrique Krause y con ustedes en estas reflexiones sobre la Constitución que va a cumplir en muy breves días 100 años de haber sido promulgada y de entrar en vigor. Yo quisiera decirles previamente a las notas que tengo preparadas que varias de las preguntas que se hicieron en la última mesa que tuve el gusto de presenciar, las voy a tratar de responder involuntariamente, porque no sabía las que se iban a formular en esta ponencia que he acotado por escrito para no pasarme del tiempo. Y hablando del tiempo, en este tiempo de celebración en que conmemoramos el centenario de la Constitución mexicana promulgada el 5 de febrero de 17, buen número de ciudadanos nos preguntamos si esta ley fundamental sigue vigente o requiere una revisión integral que nos conduzca a una nueva. Desde luego, las opiniones al respecto están divididas, como veíamos claramente en la mesa pasada, y no todos llegan a las mismas conclusiones. Me temo que son mucho más los que opinan que la Constitución de 1917 no debe ser sustituida por otra, como lo vimos claramente en la mesa pasada, lo que no quiere decir que se oponen a que sea revisada integralmente y mejorada o corregida de alguna manera. Porque se han hecho en estos 100 años cerca de 700, un poco más de 700, decía el doctor Fix Fierro en la mesa anterior, que la han transformado sustancialmente. No pocos piensan que tantas reformas, muchas de ellas inconexas, la han deformado y han planteado normas que se contradicen unas con otras, como ya advertía Cosío Villegas desde el 69, por lo que veo, lo cual lleva a pensar que actualmente tenemos una Constitución contrahecha. Hay quienes piensan que con los varios cambios de interpretaciones de la Suprema Corte, más el papel que han jugado las leyes generales que son válidas para todo el territorio nacional, lo que tenemos virtualmente es una nueva Constitución. Otros más consideran que tenemos, que no debemos hacer una ley fundamental completamente nueva, aunque les parece positiva la idea de hacer una revisión y un ajuste integral. Esto será imposible en los términos que ahora al final nos decía Enrique Krause, dicen, porque
las distintas fuerzas políticas, los factores reales de poder, no se pondrán de acuerdo. Los factores reales de poder es un concepto que elabora Ferdinand Lassalle en un texto bellísimo, muy breve, que pueden leer muy rápido, que se llama ¿Qué es una constitución? Y estos factores reales de poder fueron definidos por Lassalle como los empresarios, en fin, una serie de gentes poderosas, el ejército, la iglesia, la corona. Entonces es un legislador de Alemania. Y muchos años después, en México, en 1965, un poco antes de las fechas que nos invocaba Enrique Krause, Pablo González Casanova, rector de esta universidad, sociólogo, decía que los factores reales de poder en México eran los empresarios, los caciques y caudillos, el ejército, la iglesia. En fin, se me escapa probablemente alguno. Estos difícilmente se pondrían de acuerdo, se alega hoy en gran medida. Hay también quienes temen que algunas reivindicaciones fundamentales, como ya se expresaba en la sesión anterior, como los derechos de los trabajadores y los campesinos, los derechos sociales logrados en la Constitución de 17, podrían cancelarse en una nueva Constitución, por lo cual prefieren no tocar la vigente, aún sabiendo de todas las contradicciones que tiene y sus carencias o insuficiencias para defender los derechos humanos y los derechos políticos en nuestros días. Hay pues una fuerte interrogante de diversos sectores en la sociedad mexicana que dudan de la viabilidad de una reforma integral de la Constitución, aunque por distintas razones. En este contexto contradictorio, se nos presenta un trabajo académico al que ha estado siendo referido en este mismo coloquio, de los doctores Diego Valadez y Héctor Fix Fierro, aquí presente en la mesa pasada, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado. En él se propone de manera inteligente y fundamentada una vía para hacer esa revisión integral y sistemática que nos conduzca a un texto en el que se eviten disposiciones que aparecen más de una vez, actualizar las referencias que se hacen a algunos órganos que han cambiado de nombre y a enviar leyes que llaman de desarrollo constitucional los artículos que tienen largas disposiciones de carácter reglamentario, además de reordenar las normas, reubicándolas en el artículo apropiado, fracción y párrafo que corresponda, y que resulta conveniente desde un punto de vista sistemático. Y el trabajo de estos juristas se plantea como una revisión técnico-jurídica, estoy citándolos textualmente, del texto vigente de la Revolución, lo que significa, si no interpreto yo mal, que no adoptan una posición política. Al menos esto es lo que ellos expresan claramente. El trabajo de Diego Valadez, que se ha estado comentando en este foro y en otros, tiene mucha miga, ha sido expuesto y comentado en muchos lugares, como ya se decía, y está disponible en línea para quien quiera conocerlo. Yo haré solamente algunos comentarios sobre este ilustrativo trabajo. 1. No sé si los autores lo hicieron ante el cúmulo de dificultades y oposiciones para hacer un cambio integral de la Constitución a través de un constituyente. A mí me parece que no puede ser visto como un trabajo que abre puede ser visto como un trabajo que abre sutilmente el camino para un constituyente, aunque este es necesariamente político y soberano y no técnico, como la posición que ellos toman. No tiene que apegarse a ninguna norma técnica o sistemática un constituyente, como ya se veía del de 17, que cuando se discutió, recordarán el artículo 123, un constituyente muy conservador dijo que ese artículo era como un Cristo con 2 pistolas. Bueno, le contestaron, sí, pues no importa si se ve como un Cristo de 2 pistolas, esos son los derechos, porque luchamos en una revolución que tuvo tantos muertos, que tuvo tantos daños para el país y que ahora queremos que queden reivindicados.
Esto solo puede ocurrir en México, sea constituyente originario, si la situación social, económica y política nos lleva a una crisis precipitante del sistema con el que se pretende gobernarnos. Los 3 últimos gobiernos lo que han hecho es ir profundizando la incapacidad para gobernar y más aún para diseñar y poner en operación las instituciones y políticas públicas que nos permitan salir adelante. Más aún, la clase gobernante ha impulsado de distintas maneras la corrupción, disfrutando de ella muchos de sus gobernantes. Esto ha incrementado el desprestigio de quienes participan en órganos de Estado, tanto a nivel federal como de los estados y municipios. También se ha desprestigiado a empresarios que se han coludido con gobernantes para hacer grandes negocios poco transparentes, a dirigentes de distintos partidos políticos, legisladores federales y locales, hay que recordar los llamados moches, y las burocracias sindicales, sobre todo de entidades públicas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o los sindicatos nacionales de trabajadores petroleros, electricistas y otros. Hay grandes sectores de la sociedad mexicana que están padeciendo esta corrupción, conflictos de interés y colusión indebida de políticos con contratistas privados. A esto se ha sumado el crecimiento exponencial del crimen organizado, que hace mucho tiempo no es solo el del narcotráfico, sino que se ha extendido ampliamente a tráfico de personas, de armas, robo de automóviles, secuestro de personas, extracción de hidrocarburos de los ductos de Pemex y varias actividades delictivas más. Segundo, es a mi juicio un trabajo, el de los doctores Valadez y Fix Fierro, un trabajo preparatorio, serio y detallado, que considera y asume las reivindicaciones, derechos, criterios y directivas fundamentales que constituciones mexicanas anteriores han hecho, lo que me parece muy valioso, porque como dice un gran constitucionalista, Gustavo Zagrebelsky, lo cito textualmente, la historia constitucional es cambio, es contingencia política, es acumulación de la experiencia del pasado en el presente, es realidad social, es relación entre el pasado y el futuro, es movimiento de sujetos a priori indefinibles, es imprevisibilidad de problemas y espontaneidad de soluciones. Porque muchos ciudadanos y buen número de juristas consideramos que no se debe prescindir de nuestro pasado constitucional por defectuosas que hubieran sido nuestras leyes fundamentales. Es necesario reconsiderarlas para mantener no pocos de sus elementos si calculamos que nos pueden servir para lidiar con el futuro. También nos muestran en su trabajo Fix Fierro y Valadez, 2 prestigiados investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM, que tenemos que filtrarlas, actualizarlas. Esto que decía Cosío Villegas cuando llamaba a don Antonio Alatorre para la elegancia y la claridad, y a un filósofo que viera las contradicciones, esto lo repiten a su manera muy técnico-jurídica Héctor Fix Fierro y Enrique. ¿Le dan crédito? No. Eso tiene que venir de un historiador como tú que recuerda estas cosas. Pero el trabajo de Diego y de Fix Fierro es muy importante y tiene esta coincidencia que es muy valiosa. Porque tienen que filtrarlas, las normas del pasado, actualizarlas y quitarles el peso muerto que podamos advertir, así como derogar las normas que sean claramente obsoletas, evitar las repeticiones y dar sentido contemporáneo y proyección de futuro a la Constitución. Tercero, la presentación del trabajo como un estudio académico solo acepta objeciones en esa dimensión, lo cual me parece una buena táctica por parte de ellos. Pero como es fácil interpretar que el trabajo también tiene una intención política, al menos yo así la advierto, tal vez por mi deformación de político que fui, aunque he dejado de serlo a un buen número de años, como recordaba Héctor Vasconcelos. Hay una intención política en este trabajo, por supuesto. Bueno, yo la advierto, la asumo como una percepción mía. Abrir la puerta
para hacer una Constitución moderna, con una estructura coherente y normas planteadas sistemáticamente que recojan los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, mantenga la división de poderes y agregue posibilidades de colaboración entre órganos en las esferas ejecutiva y legislativa, establezca claramente principios y criterios para organizar y conducir la economía, la sociedad y la lucha por el poder, refuerce la defensa de las personas y sus comunidades más básicas, como son las familias, las escuelas. Si esto es, como yo imagino, un movimiento táctico de ellos, de estos dos juristas, que tiene por detrás una estrategia de cambio constitucional mayor, me parece que el planteamiento que sigue es uno abierto para preparar una nueva Constitución. Y en ese paso, al menos esto es lo que yo voy a asumir como mi posición, aunque ellos no la tienen. Como acabamos de oír de Fix Fierro directamente, no cree que debe haber una nueva Constitución. Yo voy a sostener la tesis contraria. Y en este paso no puede brincarse el establecimiento de un constituyente electo por los ciudadanos, con el claro y expreso propósito para hacer esos cambios. Ciertamente las normas tienen un sentido que se explica por las circunstancias en las que se crean, y es claro para todos que esas no son las que tuvieron los constituyentes de 1857, ni las de 1917, ni la de muchas de las reformas posteriores. Las reformas constitucionales de 2011, específicamente, que reivindican los derechos humanos, serían claramente, a mi juicio, algunas de las que deberán conservarse e inscribirse en una nueva Constitución. Cuarto comentario sobre este trabajo. Los juristas Fix Fierro y Valadez agregan en su muy completo ejercicio académico la conveniente existencia y utilización de leyes de desarrollo constitucional para incorporar en ellas disposiciones de tipo reglamentario que se encuentran inadecuadamente en la Constitución actual. Esta es una propuesta clave de técnica jurídica que puede y a mi juicio debe llevar a cabo el actual poder reformador de la Constitución. Paso ahora a la situación de México 100 años después de la Constitución de 17. El Estado mexicano vive el momento más corrupto de su historia. Por todos lados surgen evidencias e indicios de que esa descomposición metastásica que llega masivamente a todos los niveles de la administración pública y que también es propiciada desde muchos ámbitos de la actividad privada para obtener de manera indebida contratos, permisos, concesiones, exenciones y privilegios que otorga el Estado. Esta situación en la que un día sí y otro también aparecen huellas de conflictos de interés que son sepultados o velados por las propias instancias de la administración pública y de la administración de justicia que debían denunciarlos y sancionarlos. Los mandatarios de varios estados han sido exhibidos como delincuentes que aprovechan sin recato de los bienes y recursos públicos para enriquecerse. La mayor parte de las personas en México no confía en una buena parte de sus instituciones, públicas y privadas, como lo han mostrado diversos sondeos nacionales e internacionales que sería largo comentar. Las instituciones públicas se han debilitado mucho, especialmente las encargadas de perseguir a los delincuentes y administrar justicia. Todos los días aparecen en los medios informativos indicios y hasta pruebas de que tanto dichas instituciones como la administración pública en sus tres órdenes o niveles son incapaces de cumplir cabalmente con su cometido. También tenemos claro los mexicanos que si no se entrega dinero a los funcionarios o empleados públicos, los asuntos no caminan. Por otra parte, las grandes empresas y sindicatos de entidades públicas disfrutan de un tratamiento de excepción y no les cobran los impuestos o derechos que debieran de acuerdo con la ley, o bien se los devuelven en muchos miles de millones de pesos de impuestos que cubrieron, pero poco después se les retornan. El Estado, en este largo y progresivo proceso de corrupción, ha ido creando regímenes de excepción que protegen a personas y grupos privilegiados, con el consecuente descuido y abandono de los asalariados y de las pequeñas y medianas empresas. Las condiciones en las que vivimos los habitantes de México es tan grave, tan inquietante, tan desesperada en algunos casos, que me atrevo a sostener que están madurando los tiempos para proponer un cambio integral de la Constitución política que permita recrear confianza
con nuevas instituciones desde las que se pueda atacar de raíz los problemas más graves que está padeciendo nuestra sociedad. Sé que la creación de una nueva ley fundamental que oriente con un nuevo espíritu, como podría decir Montesquieu, la vida social, económica, política y cultural del país, no es suficiente para resolver la crisis, como ya se decía en mesas anteriores. Es correcto. No es suficiente tener una nueva constitución, ya lo decía también Enrique Krause, para resolver la crisis por la que atravesamos. Que deben cambiarse muchas cosas en las relaciones económicas y sociales, en la cultura, en el sistema educativo, en la administración de justicia, en el sistema de seguridad pública, en las relaciones que sostenemos con diversos países, particularmente con los Estados Unidos de América, país con quien tenemos el mayor intercambio comercial y al que mira la mayor parte de los mexicanos y también el mercado más grande de fármacos, de armas y de personas del planeta, que estimula la existencia de un crimen organizado que se ha potenciado enormemente y que pone en jaque diariamente a los tres órdenes de gobierno, penetra a las policías, compra jueces, oficiales de las Fuerzas Armadas, lava dinero utilizando a un gran número de empresarios nacionales y de otros países, promueve nombramientos de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, impulsa candidatos a puestos de elección popular y cuenta con medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de comunicación e inteligencia, y dispone de una tremenda capacidad de fuego con la que enfrenta cotidianamente a nuestras Fuerzas Armadas, las policías y amedrenta a nuestra población. En enero de 2017, que estamos viviendo, tras la toma de posesión en la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, hemos estado oyendo la confirmación de medidas que amenazan con hacer un daño sustantivo a México respecto en temas como son la construcción de un muro fronterizo de 1.600 kilómetros para frenar la migración de los trabajadores hacia ese país, la afectación de las remesas de los trabajadores que mandan a sus familias en México, la revisión o finalización del Telecán, la deportación masiva de migrantes indocumentados que los Estados Unidos califican como ilegales, presión sobre empresas estadounidenses o de otros países para que no se instalen en México y lo hagan en su país o regresen a él, entre las más destacadas. Varias de estas relaciones habría que modificarlas y el sentido de esas modificaciones debería asentarse en una nueva Constitución. Tal vez la situación en la que vivimos no sea todavía tan crítica como la que provoca una revolución. Es una situación muy distinta de la que teníamos en México a principios de los años 50 en el siglo XIX, cuando se restableció la Constitución Federal de 1824 y se convocó a un constituyente que elaboró la gran Constitución demoliberal de 1857. No sé si la lucha armada que tuvimos después, en 1910, 1915, que dio lugar a la convocatoria para hacer una Constitución nueva en 1916, era una situación más grave o igual de grave que en algunos aspectos que estamos viviendo en este México en la segunda década del siglo XXI. Pero sí sé que tenemos más de 100,000 muertos y desaparecidos, que la mitad de los mexicanos viven en distintas dimensiones de pobreza, que la que experimentamos es suficientemente grave como para dar una sacudida a las instituciones, convocando a un constituyente que contribuya a transformarlas, no que las transformen por el mero hecho de haber una constitución nueva, pero sí que contribuya y sobre todo que convoque el renacimiento de la confianza ciudadana, como lo hizo el constituyente de 16-17 en Querétaro. También estoy convencido de que estas convocatorias no pueden ser hechas por un ejercicio técnico. Sé que para un buen número de personas no hemos alcanzado el grado más alto de crisis que plantee la reforma muy clara y la transformación de las instituciones con las que hoy vivimos, o creemos que vivimos. Está claro que muchas de ellas no funcionan para lo que fueron creadas o funcionan muy mal, porque han sido obstruidas por la corrupción y manipuladas por los poderes fácticos, nacionales e internacionales, pero que también han sido bloqueadas, porque no están diseñadas para conducir la vida social, económica y política que se mueve en una pluralidad muy amplia y que exige la creación de órganos de Estado con capacidad para incluir a la pluralidad de comunidades, empresas, esfuerzos educativos, atender sus demandas y promover los proyectos científicos y tecnológicos que impulsen el progreso general de los mexicanos.
Además, hay muchos elementos para afirmar que el sistema político vigente no es capaz de cancelar sustantivamente la corrupción generalizada en todo el aparato político e institucional en sus tres órdenes. Como lo sostiene Diego Valadez en una entrevista hecha muy recientemente en la revista Proceso, cito textualmente: las instituciones constitucionales están llegando a un punto cercano al colapso, son términos de Diego. Gobernantes y gobernados están convergiendo en un proceso de dilución del aparato institucional, aunque no hemos llegado todavía a una situación explosiva. Aún sabiendo que es muy difícil arribar a una nueva constitución con las características descritas, me atrevo a proponer esta empresa pública fundamental como lo han hecho otros. Esta puede consistir en una serie de medidas que todavía están en nuestras manos y que pueden inspirar al pueblo de México a caminar con más confianza hacia las metas que le proponga un conjunto de constituyentes de alta calidad moral. Aquí otra coincidencia con Cosío Villegas. Ellos deben analizar la situación actual, debatir entre sí y formular la propuesta de una norma suprema para la nación mexicana. No sería una medida suficiente para salir de la crisis, como he sostenido antes, pero puede permitirnos abrir un nuevo espacio de progreso realizado en paz dentro de un Estado de Derecho, que es una de las mayores carencias que tenemos en el país. También es importante hacer notar que una reforma integral de la Constitución puede hacerse con menos dificultades en un momento en que la crisis no es todavía tan rotunda, en un momento en que las instituciones no se han llegado totalmente a su total desprestigio y a la completa impotencia. Así pues, ante la situación tan grave, me atrevo a proponer la preparación de una nueva constitución política que surja de una revisión integral de la actual. Esto fue lo que ocurrió en 1916, cuando Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, y su equipo de gobierno propuso al país la formación de un constituyente y presentó a un proyecto de constitución que partía de postulados hechos en la Constitución anterior de 1957, en cuyo nombre se levantó en armas. El primer jefe de este ejército constitucionalista no tenía la intención de que se hiciera una norma fundamental distinta, muy distinta de la de 57, como ya también sugería Enrique Krause en su intervención, y la que se incorporan los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, ni la de muchos otros. Pero los constituyentes que venían de los campos revolucionarios se impusieron al grupo conservador y lograron una constitución que ha sido ejemplo de muchas naciones por un buen tiempo, no más, ya no más. Pero que ahora, al cumplir 100 años, ya no tiene capacidad para encauzar la acción social, impulsar el desarrollo económico, administrar justicia, controlar el territorio nacional, vigilar sus fronteras, perseguir el delito, particularmente el del crimen organizado, ni garantizar el respeto a los derechos humanos. Yo tenía unas siguientes notas en función de lo que se estuvo tratando en la mesa anterior, que es el procedimiento para convocar una nueva constitución. Tengo una serie de propuestas, pero he tomado más tiempo del que podemos disponer, por tanto, la dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paoli. Yo no sé si antes de pasar al periodo de preguntas y respuestas, alguno de ustedes quisiera hacer otro comentario de lo que se ha dicho, sobre lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Pasamos a preguntas y respuestas? Bien, hemos recibido ya alrededor de 20 preguntas, quizá no vaya a haber tiempo para cubrirlas todas, pero empiezo por dar lectura a la primera. De Víctor Cadena, de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho Acatlán. ¿Estaría en posibilidades el constituyente permanente de revertir las reformas a los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución? No sé si quisieran hacerlo. Que no estaría. Además, entre los juristas hace ya un buen rato se ha llegado a la conclusión de que no se debe estar hablando del constituyente permanente, que el constituyente solo es uno, el originario, que el otro es un poder reformador de la Constitución.
que ha logrado algunos acuerdos entre distintas fuerzas políticas para hacer cambios constitucionales. Lo curioso que no se alcanzó a decir en la mesa pasada, pero que sí está muy claro en el trabajo de Diego Valadez y Fix Fierro, es que es en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, en donde se ha hecho una tercera parte del total de las más de 700 reformas a la Constitución. Es decir, no es que la Constitución se hubiera reformado solo por posiciones autoritarias. Para recordar un poco, cuando el presidente Echeverría tomó posesión, habiendo dicho en su campaña que la Constitución era su programa, mandó en esos mismos días de su toma de posesión, 22 cambios constitucionales, que eran lo que quería él hacer en su gobierno. Es decir, cada presidente fue metiendo en la Constitución su propio proyecto, lo cual ha hecho esta contrahechura que tenemos hoy de Constitución. El constituyente, que llaman permanente, o el poder reformar la Constitución, sería incapaz de revertir las del 123, las del 27, ni muchísimas otras. Creo que es más fácil llegar a ciertos acuerdos que cumplen con sus intereses que transformarla. Gracias. Bien, aquí hay una pregunta específicamente para el doctor Krause. En su opinión, ¿actualmente vivimos condiciones parecidas a las de la mitad del siglo XIX, antes de la Reforma? ¿Podremos tener grandes estadistas como los constituyentes del 57? ¿Qué necesitaríamos para lograrlo? Muy buena pregunta. Yo creo que sí se parece en cierta forma nuestra situación a la de aquellos tiempos anteriores a la Constitución del 17, porque el grado de ilegalidad, de criminalidad en un país de 8 millones de personas, que eso era México en 1850, era intransitable. Plagios, robos, simplemente los invito a leer Los bandidos de Río Frío. Entonces, después de llegar al límite con Santana, surgió la gran generación de los liberales de la Reforma, que según Cosío Villegas fue la generación más notable que haya dado México, yo lo creo también, y que el momento, decía él, más extraordinario de la historia de México fue la página mejor de la historia de México fue el constituyente de 1856-57. Yo también lo creo. Desgraciadamente no veo entre nosotros, ya no digamos a una pléyade así, sino ni siquiera me costaría mucho trabajo pensar en 10 personas. Margarita Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras. Para mí es más tirano el que se expresa mal de otro ser humano. El presidente Trump tendrá muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes, como todos los seres humanos. No comments. No comments. No comments. Muy adecuado al tema de la Constitución. Ignacio Garnica, si estoy leyendo bien, pregunta. No, perdón, me doy por derrotado para leer esta caligrafía. Perdón, quizá, o si está él aquí, a lo mejor nos puede decir de manera más rápida cuál es su pregunta. Sí, para el doctor Kraus, asumiendo que Trump haya llegado para quedarse, este país necesita reorganizarse. Entonces, eso implicaría regresar a la Constitución, porque creo, también coincido, que ese debe ser el programa de gobierno de cualquier presidente que asuma esa responsabilidad del país. Entonces, esto implicaría que se reformara, bueno, no, que se regresara a la Constitución del 17 para que el Estado fuera rector de la economía y, considerando el 28,
respetando el 27 y el 123 constitucional, y de esa manera liberar a toda la conferencia. Pues a toda la sociedad civil, digamos, que estamos más desprotegidos y en manos del mercado de libre comercio, que es la teología de los nuevos gobiernos. Entonces me gustaría una opinión sobre esto. Yo creo que no se trata, francamente, de un asunto de leyes, que México no es el país de 1917, que México tiene muchas fortalezas y hay muchas maneras, más allá de volver o no a algunos elementos venerables y justamente venerables de la Constitución de 17, hay muchas formas de enfrentar. Estamos en una guerra, no una guerra militar, pero es una guerra por todos, es una guerra diplomática, política, comercial, ecológica, de seguridad, social, étnica, hecha contra millones de mexicanos que viven allá y que dependen acá. No es una cuestión de leyes, es una cuestión de enfrentar esta guerra con los elementos que tenemos y enfrentarlos con nuevos liderazgos, enfrentarlos ya, porque el Señor está en serio. Entonces yo francamente creo que aquí tenemos que hacer gala de toda la capacidad práctica y toda la fortaleza que tenemos en la práctica, con toda franqueza. Y mire que yo admiro a los constituyentes del 17, igual que los del 57. Sinceramente creo que no es una cuestión de leyes, mucho más en un país tan desacostumbrado a cumplir las leyes. Antes de hacer nuevas leyes, ¿por qué no vemos cómo están nuestras procuradurías, nuestras policías, nuestras agencias del Ministerio Público, nuestros sistemas judiciales, nuestros jueces? En fin, es cuestión de actuar. Nos están declarando la guerra los Estados Unidos, su presidente demente, ¿verdad?, en la crisis más grave que ha tenido este país con su vecino en 170 años. Francamente creo que lo que hay que responder es con hechos, no con palabras ni con leyes. Manuel Hernández Borbolla, de la Facultad de Ciencias Políticas. Esta pregunta va dirigida directamente a Enrique Krause. Dice usted que la figura presidencial ha sido acotada. Esto no ocurrió con Calderón y su guerra contra el narco, ni tampoco con las reformas y arbitrariedades de Peña. ¿No son necesarios más controles para parlamentarios y ciudadanos para el presidente y los gobernadores en turno? Todos los controles que se le pongan al presidente son pocos. Pero ni Calderón, ni Peña Nieto son Díaz Ordaz, ni Echeverría, ni Salinas de Gortari. Entonces no había ninguna libertad de expresión, no había Congreso, no había Poder Judicial realmente. El Congreso es muy defectuoso, el Poder Judicial puede tener las limitaciones que ustedes quieran, pero existe un México que no es ese. Es difícil convencer a la gente joven de esto, pero quienes estamos por cumplir 7 décadas, vivimos un México que no es este que estamos viviendo, que tiene algunos aspectos positivos. La guerra de Calderón estuvo muy mal planteada, pero quiero decir que primero la demanda de drogas es en Estados Unidos. La exportación de drogas es la que nos mandan los Estados Unidos. Con toda seriedad, pienso que la respuesta fue inadecuada, pero aquí no se trata de un genocidio ejecutado por el Estado. Esto no fue Tlatelolco. Esto es un México tomado por grupos del crimen organizado y del narcotráfico, y no olvidemos que ellos también son parte del esquema, del panorama. Culpar únicamente al gobierno de esto es simplemente no ver todo el panorama. Es como culpar de un atentado terrorista al presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es culpable de muchas cosas, y este actual, van ustedes a ver de la cantidad de cosas que va a ser culpable.
pero el atentado terrorista a las Torres Gemelas lo hicieron los terroristas, ¿no? Entonces en México existe una cosa llamada crimen organizado y carteles de la droga. Fue completamente equivocado el planteamiento de Calderón. Ha habido errores similares o mayores en este gobierno y por eso es tan importante ponerle límites al poder presidencial. Pero quiero decirles que las redes sociales y la participación ciudadana, no en las calles, pero sí en los aparatitos estos, les están poniendo algunos límites. Los escándalos de corrupción que ha habido en México con gobernadores fugados y demás, todo lo que ha ocurrido a partir de la Casa Blanca no ocurría en los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría y aún de Salinas, cuando la verdad es que la corrupción era algo que la gente veía como algo normal. Ahora ya no. Gabriel, perdón, pero no alcanzo a leer el apellido, de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Después de escuchar todas las exposiciones, considero que con independencia de mantener la actual Carta Magna o crear una nueva, lo que debemos atacar es la corrupción. Se deben establecer medidas ejemplares a todos aquellos funcionarios a quienes se les ha comprobado ese acto. Por tanto, como ciudadanos debemos tener una actitud más proactiva en materia de denuncias o ciudadanos. Estoy plenamente de acuerdo, perdón. Simplemente quiero decir que la Fiscalía Independiente, no sé qué tan independiente esté siendo, es absolutamente imprescindible que México tenga un fiscal absolutamente autónomo que persiga esto. Un fiscal que estuviera en este momento analizando los expedientes de todos los políticos, empezando por el presidente para abajo. Y una última pregunta para el doctor Krause. No es democrático. Las preguntas no son democráticas. ¿Son inteligentes o no? Dice, ¿qué opinión tendría Octavio Paz sobre el tema? Caramba, usted lo va a hacer hablar a un brujo. La tumba lo va a remover. Yo soy muy admirador de Madero, pero no creo en el espiritismo. La ouija. Aunque estudió leyes, a Octavio Paz le interesaban bastante poco los temas de leyes. Finalmente no fue poeta, ensayista, tantas cosas, ¿no? No tengo una idea, pero tengo la impresión, sería irresponsable para mí contestar eso, pero tengo la impresión de que él pondría el dedo en la llaga en estos temas. Tenemos un enemigo que no esperábamos, ni en nuestras peores pesadillas. Yo hace más de 1 año y medio sí lo tomé bastante en serio. Y Héctor también, lo hablamos mucho. Ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. En un proceso similar, el presidente Polk invadió México y nos arrebataron la mitad del territorio. Y llegó a la presidencia por un azar igual que Trump. Duró 4 años. Qué lástima que México no pudo resistir esos 4 años. Era demasiado. Esos ejércitos de 70,000 hombres contra un país que luchó heroicamente, tropas descalzas, hambrientas, levantadas desde México hasta San Luis Potosí, sin dormir, hasta la Angostura. Es una gran historia que debemos recobrar. Entonces, esa es una cosa que diría Octavio Paz. Estamos en un momento de emergencia. Segundo, hay una emergencia interna. Yo creo que no es una emergencia económica ni política, tanto como una emergencia moral. El tema de la corrupción, cero tolerancia. Considero que la pregunta anterior fue importantísima. Esa sí es una prioridad, cero tolerancia, y tiene que haber la figura de un, ¿cómo se diría, Francisco? No, Giuliani, fiscal, por cierto.
No, Julián, fiscal. Están hablando de un SAR anticorrupción. Fiscal anticorrupción, procurador independiente, completamente ajeno al Poder Ejecutivo. Esto es muy importante. Creo que se va a llamar procurador anticorrupción, ¿no? Y entiendo que el nombramiento ya viene el lunes próximo. No es procurador. La elección, No es procurador. No. Pues si sale el nombramiento como el anterior procurador que nombró el presidente, juzgó al presidente fiscal, y perdón. Fiscal No, anticorrupción. fiscal anticorrupción. Sí, fiscal anticorrupción. Eso es fundamental y con sus réplicas y federal además, ¿no? Bueno, eso serían dos prioridades. Yo creo que mi maestro Octavio Paz y amigo también y maestro de Héctor Vasconcelos estaría de acuerdo en que esos dos puntos son prioritarios y en efecto hay un tema pendiente siempre de justicia social. Finalmente Octavio Paz era un hijo de zapatista y cualquiera que ame a México y que conozca a México sabe que México tiene una deuda infinita, enorme con los mexicanos que son una legión más desfavorecidos y marginados. Pobreza, corrupción y el peligro de Estados Unidos ahora. Bien, pues no me queda sino… Ay, decir- perdón, claro. Perdón, es que aunque no hubo preguntas, yo me quedo con la sensación de que he hecho un planteamiento utópico, y efectivamente lo he hecho. Yo considero, por otra parte, que las utopías, como dijo Oscar Wilde en su ensayo del hombre bajo el socialismo, la realización de las utopías es el progreso. Y por otra parte, quiero decir, como ya lo dije un poco, pero repetir solamente algo. Es cierto que no con un cambio de constitución o de leyes se arreglan las cosas, pero lo que puede traer como una dinámica, como un impulso, como una vigorización de la sociedad, el debate y la deliberación generalizada por gente que tenga capacidad moral. Un constituyente, yo propongo, ya no alcancé por el tiempo, que esté formado por no más de 100 personas, que sean electas con candidaturas independientes, sin la participación de los partidos, con un salario bajo como el que recibe un obrero especializado, y que puedan deliberar largamente. Miren ustedes, la Constitución de los Estados Unidos se deliberó por alrededor de 11 años, en toda su dimensión, en la plaza pública, en los cafés, en los periódicos, en las peluquerías, pero fue levantando el consenso de la sociedad. Esto es lo que yo atribuyo como virtud a la convocatoria de un constituyente originario, que junto con otras medidas de combate a la corrupción, etcétera, de desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que nos puede librar de muchas gentes que ahora están pues lucrando, porque no hay manera de realizar las cosas como sí se podrían hacer a través de los sistemas digitalizados, pero todo esto tiene que constar en una forma sintética, clara, inductiva, en la Constitución, en una nueva Constitución, porque la que tenemos ya se ha mostrado muy ampliamente, incluso en este coloquio, es no solo insuficiente, sino contradictoria. Se utilizan varios elementos de la Constitución para evitar que se haga justicia, para que se amparen algunas gentes que están protegidas por el sistema jurídico sin que se pueda llegar a encarcelarlos. Y estos son legiones. Ahora tenemos unas cuantas muestras, ahora acaba de caer, como decía, como recordaba Enrique Krause, Rodrigo Medina, cayó el gobernador de Sonora, Paderés, y está prófugo el gobernador Javier Duarte de Veracruz. Pero son unas cuantas personas, cuando la masa de corrupción es verdaderamente enorme, abrumadora. Muchas gracias. Perdón por la última intervención. Pues yo quisiera agradecer de veras muy sinceramente
en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de la Coordinación de Humanidades, a Enrique Krause y a Francisco José Paoli por sus intervenciones en esta última mesa del coloquio. Hemos llegado pues al final de estas 3 jornadas en que, con motivo de la efeméride que celebraremos en unos cuantos días, el centenario de la Constitución del 17, hemos querido contribuir a un debate que seguramente se va a estar dando a lo largo de todo el año y más allá, especialmente después de la semana próxima, en que la Ciudad de México va a tener una nueva constitución, o mejor dicho, una primera constitución de la ciudad. Entonces, sin duda alguna, a lo largo del año, aunque tenemos crisis mucho más dramáticas y problemas más urgentes, pero se va a estar discutiendo, va a estar allí como un tema subyacente, algo que se viene discutiendo hace ya lustros y décadas, que es la conveniencia o no de elaborar una nueva constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Simplemente hemos querido abonar a este debate. Me parece que es obvio que las más diversas personalidades de muy distintos sectores de la sociedad civil, de la academia, del ámbito político, han tomado parte en estos debates de estos 3 días, y creo que es evidente que ninguna tendencia, ninguna corriente, ninguna posición política ha sido privilegiada por encima de las otras que existen en la sociedad mexicana. Entonces, no me resta sino agradecer de verdad toda la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Filológicas, en particular al doctor Ruzosa y a todo su equipo, y sobre todo a la Coordinación de Humanidades, al doctor Vital, el coordinador. Es evidente que sin el apoyo de todos ellos hubiera sido absolutamente imposible llevar a cabo este coloquio. Ellos son quienes han dado todo el sostén administrativo, logístico, financiero, de divulgación, etcétera. Así que mi más sincero agradecimiento a ellos. Si algo ha agregado este coloquio al debate nacional sobre si debemos tener una nueva constitución o no, es gracias a la Coordinación de Humanidades y qué decir a nuestra Casa de Estudios. Gracias. Perdón. Quisiera invitar al doctor Ruzosa, director de este Instituto de Investigaciones Filológicas, para que dé por clausurado, para que clausure oficialmente el coloquio. Bueno, yo creo que nos corresponde como Instituto de Investigaciones Filológicas agradecer al señor embajador que tuvo la gentileza de elegir este instituto para llevar a cabo el coloquio y por supuesto a la Coordinación de Humanidades, en particular al doctor Alberto Vital, el haber suscrito esta solicitud. Agradezco a todos ustedes su presencia, no los entretengo más, creo que después de 3 días ya todos estamos un poco constituidos en desmoronamiento. Entonces, muchísimas gracias, gracias a José Francisco Paoli y a Enrique Krause, y por supuesto le reitero mi agradecimiento al señor embajador. Muchas gracias, buenas tardes, y declaramos clausurado este coloquio.